Hay pocos que han insistido en la necesidad de combatir la corrupción, de recuperar lo robado, de sentar un precedente, de enjuiciar y sancionar a los corruptos, entre ellos incansablemente el doctor Hernán Pérez Luz, y ha dado vías y alternativas. ¿Siente usted que ha funcionado la insistencia, doctor? Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Ha funcionado la insistencia? Ah, este, eh, no sé, creo que a veces me siento un poco frustrado Desalentado. y desalentado, pero por otra, hay veces personas que me mandan mensajes de aliento, de que hay que seguir, que aunque parezca necio, porque uno incurre o tiene el riesgo de parecer un poco cansino, machacar el mismo tema. Así que trato de hacerlo lo más variado, pero el fenómeno es tan grande, tan importante, tan mayúsculo, que creo que, y lamentablemente hay poca conciencia del asunto, ¿verdad? En un programa de televisión pasado, creo que fue hace 3 semanas o más, ¿no? Porque estuve con Sí, usted, un par de meses. señor Vera. En la introducción usted dijo algo que siempre he tratado de pensar por qué los líderes políticos no hacen ese clic entre la corrupción y la situación económica que atraviesa el ciudadano común, ¿verdad? Ese clic parece que todavía no está hecho, se aproxima y un poco se refleja en estas encuestas. Vaya uno a saber cómo hacen las preguntas, que Exacto. siempre aparece la corrupción, como me dicen, en el tercer o cuarto lugar. Digo esto porque tengo a veces mis dudas cómo hacen la pregunta al encuestado. En todo caso, no deja de ser importante estar en tercer o cuarto lugar un tema como este, y creo que si la clase política pusiera más énfasis en este problema, o los reflectores le subirían la intensidad, creo que mucho se lograría. Creo como usted, pero hay otros que dicen respecto a usted y a mí también, y a mí más de repente que a usted, que este es un tema personal, que este es un tema de resentimiento, que es un odio y una persecución a Correa, que le tenemos especial inquina a Alexis Mera. ¿No teme que su crítica constante sea disfigurada de esa manera? Es probable, pero como la vengo haciendo inclusive antes de que, en la época en la que el señor Correa era prácticamente el dueño del país, el dueño de turno, no veo que mi criterio haya cambiado porque ahora está de alguna forma caído, sino que todo lo contrario. Yo creo que la persistencia desde el día uno, desde que subió este movimiento Alianza País, en que este experimento nos iba a llevar a lo que nos ha llevado, me hace sentir a mí cómodo desde el punto de vista pues intelectual, ¿no? Ahora vamos a puntos concretos. Felizmente el gobierno incluyó en su agenda de la reciente visita a Washington el tema anticorrupción. Al principio yo lo veía excluido y cuando reclamé al día siguiente lo vi incluido. No estoy diciendo que sea por el reclamo que haya hecho. Y luego hubo una serie de datos que han proporcionado los funcionarios de Estado respecto a colaboración que va a haber de los Estados Unidos en lavado de activos. No hubo ninguna mención al viejo tratado de extradición y a la extradición de corruptos, a ayuda en buscar dinero en entidades financieras, a asistencia en inteligencia, etcétera. Usted ve, no suficiente, pero un avance en este sentido o nada más fuegos artificiales. Bueno, sí se puede decir que hay un avance. El hecho de que ya esté en la agenda es un avance, porque este es un tema, estas visitas a Washington, muy saludables por cierto, pero que a veces se quedan en la foto simplemente. Nunca habían incluido un tema como este, siempre era ¿Verdad? el asunto Ajá. comercial, y en algunas ocasiones era un tema de carácter más bien político, cuando hubo pues las caídas de gobierno. De alguna manera Washington quería saber e invitaba a líderes políticos ecuatorianos. Ese básicamente ha sido nuestro contacto con ellos. Y el tema obviamente del tráfico de drogas. Por primera vez se introduce este tema, este ítem en la agenda. Mire, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hay, curiosamente, hay una unidad dedicada única y exclusivamente a recuperar fondos mal habidos desde el extranjero y devolverlos No a sabía. su país de origen. Conversé con una funcionaria hace tiempo y me decía, somos una de las pocas entidades americanas, estadounidenses,
que está financiada por dineros de los contribuyentes norteamericanos y con nuestra misión es enviar dinero de regreso al exterior, un poco irónicamente, ¿verdad? Sí, hay una unidad y hay toda un departamento dedicado solamente al tema de corrupción desde el extranjero. Ahora, ¿qué es entonces lo que debería exigirse o proponerse una vez que Trump hizo una oferta abierta? Yo la reseñé la semana pasada también y veo que la prensa la recogió el fin de semana. Porque tuvimos un testimonio interno de la delegación sobre lo que habían dicho. Había dicho, ¿qué más puedo hacer usted por señor presidente? Por usted, señor presidente, bingo. ¿Qué debió haberle dicho Moreno que no le dijo, o ya que le dijo lo que le dijo, qué podemos sacar de eso? Bueno, yo creo que evidentemente, moviéndonos a otro tema, el tema del acuerdo comercial creo que es muy importante, pero ya concretarlo, bajarlo a asuntos más específicos, es que también hay que ver la dinámica de la política interna nuestra, que no coincide con el año electoral. La buena posición en la que se encuentra el presidente norteamericano dentro de su gobierno, versus la situación en la que se encuentra el presidente Moreno. Lamentablemente ahí ha habido una disfunción, pero no deja de ser importante ese tema. Ok, María Clara Treviño le tiene preguntas adicionales. Estamos con el doctor Hernán Pérez Luz, articulista del Universo, abogado, una persona que ha sostenido y muy en alto la lucha contra la corrupción, la bandera de la lucha contra la corrupción. Doctor, ¿cree usted que la fiscal Salazar hizo bien al no incluir en los procesos a la empresa Odebrecht? A ver, antes de eso quisiera volver un poco a la última pregunta de Carlos. Uno de los temas que me preocupa una cosa que podría hacer el gobierno actual es rever su decisión de bajar el presupuesto de la fiscalía. Yo creo que ese es un mal mensaje que se recibe por parte de muchas personas interesadas en este tema. Es lamentable que ese recorte presupuestario afecte a una institución que está cumpliendo realmente las expectativas del país. Ahora, por más que la cifra sea, entre comillas, insignificante, recuerdo que era $1.800.000. Pero es que realmente lo que debería duplicarse el tema. Ajá. El fenómeno es tan grande, es tan complejo, la situación actual de la globalización hace tan difícil realmente perseguir activos en el exterior, que la Fiscalía necesitaría más bien un incremento en su presupuesto. Pero volviendo a la pregunta, yo entiendo porque de esto, que el tema de Odebrecht se debe en parte al convenio que se firmó, que firmó el fiscal anterior con la firma Odebrecht, con respecto a las delaciones y a la información que ellos estaban dispuestos a entregar, a cambio de alguna forma de dejarla fuera de los juicios penales, ¿verdad? A eso me supongo que no creo que se deba a una especie de impunidad que se quiere dejar, pero no deja de ser verdad que las declaraciones de los ejecutivos de la compañía Odebrecht y la entrega, recordemos, del video en la que hay este famoso diálogo entre el señor Glass y un directivo de ellos. Los directivos de ellos, en el hotel Swiss Hotel de Quito, formaron parte de una estrategia realmente muy importante para la lucha contra eso. Y hablando del tema de la Fiscalía, se dice que el proceso sobornos va demasiado rápido. ¿Usted cree que la fiscal Diana Salazar va demasiado rápido en este tema? No, yo no creo que vaya demasiado rápido. Yo creo que va a un ritmo bastante normal para un caso de esta magnitud. Son 20 y pico de procesados. No es fácil manejar una causa tan compleja, no es un caso de poca monta. El impacto social que tiene una causa como esta es importante. Y yo sí creo que debería ir al ritmo que va. Yo no le veo ni que va ni muy lento ni muy despacio. Estamos mal acostumbrados a demorar en los procesos. A demorar en los procesos, exactamente. Y lo que sí veo es que los acusados están ejerciendo todos los derechos que les da la ley, todos los recursos que se contemplan en la legislación, los están ejerciendo. Así que no hay en ese sentido ningún tipo de coacción o de algún tipo de presión sobre esa. Más adelante otras preguntas para Hernán Pérez Luz, articulista del Universo y abogado que nos acompaña en vivo en Así Amaneció. Ya no puedo evitar indignarme cuando hablamos de temas de corrupción y queremos cerrar ese asunto que estábamos tratando con el doctor Hernán Pérez Luz, con una macrovisión del asunto. Hay quienes dicen, vea, tipos como usted, como yo,
primero perdemos el tiempo, porque es tan poco lo que se consigue y tanto lo que se retrasa. Cuando usted preguntaba con razón por qué a los políticos no le importan más, y yo he conversado con algunos de ellos, dicen, seamos prácticos. ¿Qué ganamos? Primero, ahuyentar la inversión que tanto dicen que quieren que venga. ¿Quién va a un país que está hablando de corrupción mañana, tarde y noche, especialmente ustedes de los medios de comunicación? Segunda cosa, la posibilidad de recuperar algo es mínima, si es eso en lo que más insisten. Y los principales sancionados ya está, solo falta Correa. Y tercero, por Dios, cerremos la página y pasémosla. Concentrémonos en que esto no se repita, ya en vez de seguir viendo atrás, sancionando. Esto va ad infinitum. Los países que han sabido cerrar capítulos han abierto la historia. ¿Qué le decimos a argumentos como esos? Es que si no seguimos, si es que no miramos hacia atrás, vamos a cometer el mismo error hacia adelante. Simplemente eso. Es imposible que si no haya una sanción y si no se intente al menos recuperar lo mal habido. A ver, lo ha recuperado Brasil, lo ha recuperado el Perú, lo ha recuperado Panamá. Cifras insignificantes. Bueno, pero algo. No son tan insignificantes. 3.500 millones de dólares de Brasil. En Indonesia se recuperaron más de 1.000 millones de dólares. Yo le podría traer aquí la lista de nada, cientos de millones en Perú. Aquí hablamos de que se perdieron 35.000 millones en corrupción. El BID calculó 70.000 millones en otro tipo de perjuicios, ineficiencia, corrupción, sobreprecios, etcétera. Entonces, si eso no es importante, si eso no, de eso no hablamos, si queremos cerrar ese capítulo, hay la sospecha de que se va a continuar en la misma política. Usted dijo algo más importante. Si no miramos al pasado, esto se va a repetir al futuro. ¿Ve usted que se esté repitiendo? Ah, sí, definitivamente. Yo no creo que los temas de corrupción se hayan extinguido por la salida del gobierno de Correa. No pregunté si se está repitiendo. No, ciertamente no se han extinguido. No, por eso. Se están repitiendo. Es decir, en la misma magnitud, en las mismas zonas, en los mismos sectores. Bueno, yo sí creo que haya bajado bastante el tema, pero no lo suficiente. Y yo creo que sobre todo el momento en que no haya realmente un compromiso serio de todos los partidos políticos, porque se supone que a todos nos conviene esto, al país, a la política, a la democracia y sobre todo al desarrollo económico. A ver, ¿cuál es el peor enemigo, el más grande enemigo de la inversión, el desarrollo que tenemos nosotros? La inseguridad jurídica, la inseguridad de la inversión, la inseguridad causa principal de la falta de desarrollo, tiene como elemento, eje esencial, el tema de la corrupción. El acto de la corrupción es el acto de mayor incertidumbre que tiene un inversor para venir a un país. No es una coincidencia, señor Vera, no es una coincidencia. Los países más democráticos y más desarrollados, más inclusivos, son los países menos corruptos. En esa misma línea, ¿por qué siguen yendo entonces los inversionistas a países entendidos como tradicionalmente corruptos? Escándalos han tenido democracias que funcionan muy bien como las de España, por ejemplo, y siguen yendo para allá. Colombia, un país que tuvo inseguridad jurídica, que tuvo guerrilla, que tuvo narcotráfico, lo que ha tenido es continuidad democrática, boom, una luz de inversionistas. Más corrupción en Perú, boom, otra luz de inversionistas. Pero en España hay personas de muy alto nivel que están sancionadas, guardan prisión. Es muy difícil en España evadir impuestos. Evadir impuestos. La evasión tributaria en España es altamente castigada. En Perú varios expresidentes. Y varios expresidentes están presos. Así que aquí no hemos comenzado realmente. El señor Correa es solamente la punta del iceberg. Es toda una mafia que existe y que está enquistada todavía en el poder, que tiene que responderle a la ciudadanía. ¿Sabe lo que hemos logrado gente como usted y yo? Que aquella que denomina señor Correa siga vigente. ¿En qué sentido? Tiene opciones electorales. La gente, quien no le importa la corrupción, o que no conoce esto, o que no cree esto, y que lo que cree es que todos somos corruptos, me incluyo, pero la diferencia fue que ese gobierno sí les hizo llegar algo, mientras todos los demás son igual de ladrones, sino que les hicieron llegar nada, esperan que vuelva. ¿Por qué es que puede volver el señor Correa? Por una decisión del Consejo Nacional Electoral que permitió que un partido político, un movimiento político creado por una persona que está en la cárcel por corrupción,
a pesar del cuestionamiento que hizo la Contraloría General del Estado a las firmas que se supone apoyaron a ese movimiento político, lo aprobaron. Y hoy en día ese va a ser el conducto por el cual la mafia correísta va a volver al escenario político. ¿Y eso lo viabilizó quién? El Consejo Nacional Electoral, Ok. una mayoría. Eso es importante recordarlo. Gracias, doctor Hernán Pérez Luz. Venga con frecuencia. Esto es importante aclararlo, para que se entienda qué sentido tiene esta lucha aparentemente quijotesca y para otros estúpida o contraproducente contra la corrupción.